Miriam, buen día. Buenos días. Pues ayer, al pasada la 1 tarde, pudimos ingresar al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, tal cual la invitación que hizo el fiscal general de la República para llevar a los medios de comunicación. Ahí no solo Tú, a ver. Comunicación, Manuel. Es correcto, y eso que está en Guadalajara, Ciro, vamos a recuperar la A llamada ver, con... no, pero creo que es muy importante, ¿no? Por lo que ocurrió ayer, Sí, señor, por que se las entienda bien. durísimas críticas de los grupos de buscadores, por lo que acaba de decir la presidenta Sheinbaum, escuchar bien la crónica de Miriam sobre lo que vio y lo que vivió ayer, repito, en esta visita coordinada por la Fiscalía General de la República. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación y escucharla como se debe. Ya está. A ver, Miriam, aquí está. otra ¿Qué vez tal, desde Ciro? arriba. Desde arriba. Te decía que ayer llegamos, pasado el mediodía, los medios de comunicación al rancho Izaguirre, tal cual se hizo la cita por la Fiscalía General de la República, eh, y llegamos, las primeras personas que llegaron, obviamente fueron colectivos de buscadores, de madres buscadoras, y ellas ingresaron, Ciro, pero hubo una gran queja por lo que ellas denominaron la falta de tacto. Desde su traslado al rancho Izaguirre y desde lo que ellas encontraron al ingresar. Encontraron cintas amarillas por todos lados, banderinas de diferentes colores, pero no encontraron a ninguna autoridad, a alguien que les explicara los trabajos que se estaban realizando ahí. No encontraron a nadie que les dijera dónde pudieran ir a encontrar todas las prendas, zapatos y artículos personales que encontraron ahí para tratar de hacer una identificación para ver si había coincidencia con alguno de esos familiares. Llegaron decenas de familiares para ver los indicios, para encontrar una explicación, información, y Ciro, ese fue el gran fracaso de ayer, me parece, de las fiscalías, porque no hubo nada. Simplemente se redujo a un tour en este rancho denominado del terror, pero cero información. Y te podrás imaginar que esto en pocos minutos se transformó pues en un gran desastre. En una escena del crimen habíamos más de 200 personas, entre reporteros, familiares de desaparecidos, personal de las fiscalías estatales, tanto la federal como la local, en fin, policías, todo un mar de gente en este predio tratando de entender qué significaba un banderín amarillo, qué significaba el rojo y qué significaba el verde. Alguien por ahí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la pregunta que yo le hice, me dice, mira, yo sé muy poco, lo único que sí es que creo que el verde es de la Comisión Nacional de Búsquedas, el amarillo me parece que es para delimitar un área a explorar, y los rojos pudieran ser algunos positivos. Pero eso es, no tenemos mayor información. Quejas de las madres y de los familiares de los desaparecidos, obvio, acusaron de que los llevaron a hacer un tour, los acusaron de ser la burla de las fiscalías, y obviamente van a seguir picando piedra para que les den información. Digo, se transformó lo que pudo haber sido una buena intención, dejémoslo por ahí, en un gran desastre por una falta de operación adecuada. A ver, en un La gran desastre, ¿tú lo calificarías de gran Sí, desastre? definitivamente, porque la primera, te reitero, los primeros en llegar al rancho, y la invitación se extiende a víctimas o posibles familiares de víctimas que pudieran estar en ese rancho, o gente buscando información de los rastreadores y buscadores de desaparecidos. Para ellos era fundamental este recorrido, Ciro, y para ellos fue un gran desastre porque ellos acusaban falta de tacto para ubicarlos y decirles de dónde saldría el autobús para llevarlos. Luego llegaron y les dijeron que iban a entrar en tandas de 15 en 15. Los autobuses llegaban como a 1 kilómetro de la brecha en donde tú podías ingresar al rancho,
y de ahí podías hacerlo caminando o con algún tipo de vehículo oficial que ellos iban a poner. Desde ahí los familiares de los desaparecidos se sintieron maltratados, rompieron ese cerco, Ciro, y caminaron hacia el rancho, 1 kilómetro lo más rápido posible y obviamente ya en las puertas de esta puerta negra que dice Rancho Izaguirre, hubo un poquito más de organización, se trató de recibirlas, de que pasaran en tandas de 15 o de 20, pero eso solamente funcionó para los primeros grupos. Después ya todo el mundo se quedó adentro, ya se negaban a salir, obvio, porque iban buscando en las orillas, incluso ves este bodegón, recordarás donde estaba toda la ropa, donde la encontraron, donde se supone que también en septiembre encontraron vehículos y armas. Este bodegón estaba delimitado con cinta amarilla y eso duró muy pocos minutos. Ellas traspasaron esa cinta amarilla porque ellas decían que en las orillas pudiera haber también restos. Ya no estaba ese altar, ¿recuerdas? Con la veladora, una imagen de la Santa Muerte, donde había una Biblia. Ese altar ya no Sí, sí. existía. Y es de lo que se quejaban ellas. ¿Qué nos trajeron? A ver, ¿esto es un tour de qué? ¿Dónde están las evidencias? Pero más allá de que no estuvieran ahí por obvias razones, que segura las fiscalías tienen que embalar todos estos resquicios y llevarlos a analizar a una fiscalía, lo más grave es que no había nadie que les diera información. Por eso te digo que esto fue un gran caos. Y si eso le sumas que después llegan en tandas la prensa, en muy rápido ningún reportero se salía de ahí, obviamente. Y obviamente rebasamos y ya digo rebasamos, porque pues entonces pierde el control la Fiscalía Estatal, los agentes de la Fiscalía Estatal que estaban ahí resguardando, los agentes de la Fiscalía General de la República que también estaban adentro del rancho, habían perdido total control de la escena del crimen. Habíamos más de 200 personas, Ciro, más de 200 personas en ese rancho, en donde estas cintas amarillas que pusieron en los alrededores para cubrir donde estaban los banderines de colores que yo te comentaba, muy pronto esas cuerdas amarillas pues se fueron cayendo, porque en los pasillos se arremolinaba la gente, porque todos las cámaras, los fotógrafos, los reporteros queríamos pasar. Se sobrepasó la capacidad de las fiscalías, ¿Más de una gran 200 desorganización, personas entre periodistas y buscadores o solo 200 por periodistas? supuesto. No, 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 entre periodistas, buscadores, personal, contando 200. también el personal que había ahí. Ujú. Obviamente también no vimos ningún trabajo, que esa es también la otra queja de los familiares de víctimas o desaparecidos. ¿Y dónde están los trabajos? No hay gente cavando, no vemos gente A haciendo ver, nada. ¿qué Nos viste? ¿Qué trajeron a viste un tour. tú? ¿Cómo describes, más allá ya de la organización, de esta crítica que estás haciendo? ¿Qué fue lo que viste? Descríbenos, ¿qué es el lugar? Según lo Pues, poco que pudiste ver ayer, ¿qué es? pues mira, sí es un centro. em, sí parecía, y sí hay evidencia, y sí lo podemos ver, de que tú entras, Ciro, y luego hay una pequeña construcción de 2 pisos. Y ahí te da la idea de que había una vigilancia en el segundo piso. Es la única área en donde hay 2 niveles, desde donde se tenía control de los alrededores y del rancho. Te comentaba, ¿Pero qué para es? llegar ¿Es una hasta el rancho, finca? ¿Es un rancho? ¿Es no, una son obra a pequeñas medias? construcciones, ¿Qué es? no. Es un área de casi 1 hectárea, la mayor Ujú. parte, el 90%, vamos a decirlo de una manera, no tiene nada, ninguna construcción. Al entrar hay una pequeña construcción de 2 pisos, quizá de 5 por 8, digamos, de una extensión, y eso es todo. Luego, de lado, a unos 50 metros, está este bodegón que hemos visto, que pudiera funcionar como una especie de garage y donde dicen que dormían, sí hay indicios. Ahí había un altar de la Santa Muerte, ahí era como el área común y es la única donde estaba techada, un techo de lámina. En medio de a la entrada, habían 3 baños, luego otra caseta, parecía una oficina. O sea, las construcciones pudieran ocupar el 10% del predio, diseminadas en este predio. Y todo era, si había llantas, estaban las llantas, sí parecía un campo de entrenamiento,
ya está intervenido. En la parte posterior, la parte ya final del predio, se ve que Es había un muy intento de chico para ser un construcción. campo de entrenamiento, ¿no, Miriam? Sí lo era, Una sí hectárea, lo era, dices. sí lo Es muy era, sí chico lo para era, ser y un te campo de digo que entrenamiento. el plan, el plan del quienes lo ocupaban, porque lo vimos hasta el final del predio, se había iniciado una construcción, hay una obra negra. Ahí se iniciaba, estaban levantando ya bardas y eso está pendiente. Esto es el final de este predio. Ahí estaba esta obra negra, estaban levantando cuartos, pero se les quedó ahí a medias este proyecto. Sí, sí parece un campo de entrenamiento, sí pudiera verse, al centro nos llamó la atención que hay una especie como, no sé si intentaron una fuente, es como una especie de pozo cubierto con piedras, no sé si intentaron hacer una fuente, una alberca, un algo, es un poco inexplicable eso verlo en medio de este rancho, si en algún momento tuvieron o pensaron hacer de este rancho pues algo para habitarse o algo así en forma y contrasta con todo lo que ves alrededor. Nada estaba bien cuidado, todo es era viejo, era descuidado, oxidado, lo que pudiera haber sido la cocina que nosotros interpretamos así, que está a la mitad del terreno, pues son simplemente un mesón hecho con cemento, descuidado, sin ningún tipo de higiene, ves oxidados por todos lados, y esto estaba a la mitad del campo, que nos explicaba uno de los buscadores que ingresaron el 5 de marzo, nos decían, esa es la llamada, ese es el llamado cuarto del terror que decían, o que les dijeron los testigos, donde aquí Mm. se moría la gente, mataban a la gente. Esa es la información que ellos tienen. Parecía una cocina o que intentaron hacer una cocina ahí, pero todo es descuidado, digo, todo era como construcciones a medias, ¿sí? Incluso este bodegón que te cuento donde se localizó la ropa, cuando ingresamos entendimos, apenas son láminas de metal, de aluminio, mal sujetadas, la pared se movía con el aire, no había cuidado en la construcción, lo hicieron como rápido y pensaron rápido yo creo en hacer de este lugar un centro de entrenamiento, de reclutamiento. Llama la atención que sí la primera construcción de 2 pisos pareciera ser una oficina. Y dicen que ahí llegaba la gente, que llegaba con mentiras a buscar una fuente de empleo. Y después la segunda parte era ingresar al bodegón y en el bodegón desarrollaban gran parte de su vida. A un lado del bodegón había como una especie de pasillito. Dicen que ahí los dormían, sin la posibilidad de tener un techo. Ahí permanecían las personas que fueron reclutadas contra su voluntad o privadas de la libertad. Pero sí, sí parece un campo, sí pareciera ser un campo de entrenamiento, sí pareciera ser un campo de reclutamiento, además rodeado de campo. No hay nada más alrededor, Ciro, ¿eh? Ahí si los Nada. pusieran a cosechar o a sembrar algo, pudiera ser. A 1 kilómetro de distancia está una construcción, lo que pareciera ser un rancho, y nada hay alrededor. Así que lo que sucediera ahí, pues no hay testigos de los vecinos, Ahí quedaba. no pudieron haber, Bueno. ahí quedaba, no hay forma de escuchar nada y no había forma de ingresar hacia ahí sin que ellos se dieran cuenta. A un Mm. kilómetro de distancia ellos pudieran verte, así de simple. Conclusión. Conclusión, pues aquí me han preguntado yo me quedo igual con las mismas preguntas de los familiares. ¿Qué va a hacer la Fiscalía General de la República? Porque no se ha dictaminado sobre temporalidad de los cadáveres, si fueron expuestos a fuego y todo esto. El reto lo tiene ahora la Fiscalía General de la República para hacer de esto, que ahora es un gran desastre, hacer una investigación seria. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y cuántas víctimas hay? Es tarea de la Fiscalía General de la República desde este momento, porque se necesita dar una explicación. Decían, ¿qué es entonces este lugar, un lugar de entrenamiento o de exterminio? Esa respuesta
la tiene que dar la Fiscalía General de la República con un trabajo técnico, científico y una gran investigación, porque testigos sobrevivientes de ese rancho sí hay, y hay gente dispuesta a decir quienes tenían el control de este predio, de este llamado Rancho del Terror. ¿Sí? Eso es lo que yo esperaría y esa es mi conclusión. De aquí para adelante es la autoridad investigación seria, porque a la especulación, Ciro, se pueden especular muchas cosas. Esperemos el compromiso de la Fiscalía para que den respuesta con claridad de lo que sucedió ahí y qué era el Rancho Izaguirre, y nos den la conclusión. Gracias, gracias, Miriam. Gracias, Ciro. Gracias. Bueno, ahí tienen una crónica de una reportera que ha dedicado, ¿cuántos años llevará Miriam en estos temas? ¿15 años? ¿20 años? ¿Manuel? Sí, más o menos, Ciro. Sí, más o menos dedicada a estos temas. Y que no Miriam lleva Bremo. más consigna, más. La única consigna es describe bien, Reportar. cuenta bien, registra bien lo que veas. Regístralo bien y trata de contarlo bien. Acaban de escuchar su crónica, que al mismo tiempo es un testimonio. Vamos a hacer una pausa y creo que hay mucho que comentar sobre esto y otros temas.